Hola gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega dentro del canal de Astrolab, a un nuevo video dentro del canal de Astrolab. Y el día de hoy vamos a estar estudiando las desafortunadas circunstancias que están ocurriendo en la Europa Oriental, concretamente entre Rusia y Ucrania. Y para ello vamos a observar una serie de cartas que nos van a permitir entender y deducir las razones que hay detrás de todo esto desde el punto de vista astrológico, por supuesto. Y posteriormente daremos una muy breve reseña respecto a las perspectivas futuras que nosotros podemos vislumbrar desde el uso de estas mismas cartas. La primera gráfica que van a estar pudiendo observar en pantalla pertenece a la cuarta asunción de Vladimir Putin al mando de Rusia como presidente. Es importante de todos modos aclarar que en este video no vamos a centrarnos demasiado específicamente en esta carta ni vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de la misma, porque la realidad es que excede el contenido que tenemos pensado para este video. Más bien lo vamos a utilizar como trampolín para poder ejemplificar y explicar las diversas técnicas predictivas y de ese modo ver sus efectos prácticos y concretos dentro de la realidad. Habiendo dicho esto, si pasamos a observar la vigente revolución lunar para el mes de febrero en la que se desencadena todo este conflicto y, por supuesto, de manera justificada se obtiene una atención mediática, podemos encontrar un aspecto considerablemente adverso que es la cuadratura de Saturno con el Sol natal. Saturno es un planeta considerado maléfico por sus cualidades frías y secas que suelen resultar muy ajenas a las necesidades que tiene la vida para poder florecer. Por lo tanto, una cuadratura de Saturno al Sol, especialmente rigiendo la casa 7, que es la de los adversarios, los enemigos, los rivales, aquellos con los que polemizamos, suele ser vivida de forma muy adversa en ciclos de asunciones presidenciales. Debido a que el Sol en este tipo de cartas suele referir a la figura presidencial que se encuentra gobernando el país en cuestión, el primer resultado concreto que podemos hallar por la cuadratura de Saturno con el Sol natal es una merma y una reducción de la popularidad que la figura presidencial va a estar viviendo a nivel mundial, es decir, que su imagen pública se cae a pedazos por todos los sucesos que están ocurriendo. Y el segundo resultado concreto que podemos encontrar de esta cuadratura viene por el hecho de que Saturno es el regente de la casa 7, es decir, de aquellos con quienes nos enemistamos, de aquellos rivales declarados que tenemos y de aquellos con quienes usualmente polemizamos de forma activa. Si a esto le sumamos el hecho de que el Sol es el regente de la casa 1, es decir, el político en cuestión que representa a la nación y la nación en sí misma, una cuadratura de estas magnitudes únicamente puede traer un enfrentamiento, un choque y un conflicto de intereses entre dos polos considerablemente opuestos. Pero de hecho, si somos un poco más observadores, podemos encontrar que Saturno no solamente estaba realizando una cuadratura con el Sol natal, sino que también se hallaba en conjunción con el Sol dentro de la propia revolución lunar. Unas posiciones así de duras, especialmente en una carta de un país con una tendencia mayoritariamente militarista, no podía traer más que un suceso que va a ser claramente mal recordado. Posteriormente vamos a observar una carta muy interesante, que es el momento exacto en el que se realiza la declaración mediática de la invasión a Ucrania. Esto, por supuesto, hay que tener en consideración que estaba sucediendo al simultáneo mientras se realizaba la propia invasión. Entonces, si observamos la carta un poco más a detalle, podemos encontrar la cúspide de la casa 10 en Escorpio, es decir, que la acción más importante que iba a suceder durante esta declaración iba a estar relacionada con la figura de Marte, con los conflictos, con la lucha, con las batallas, con la discordia y con la fricción. Y si le sumamos el nodo sur en conjunción a la cúspide de la casa 10, claramente era un suceso de un carácter abiertamente maléfico. Pero lo llamativo es la potencia que muestra este Marte dentro de la carta, porque no solamente es el regente de la 10, sino que está muy angular, ocupando la casa 1 y exaltado. Y este mismo Marte realizaba una conjunción adentro de la casa 1 con Plutón, el otro significador natural de las guerras, ambos dispuestos por Saturno, que es regente de la casa 1, lo cual deja a los tres planetas más maléficos habidos y por haber en prácticamente máximas dignidades y bien angulares. Lógicamente, un anuncio de estas magnitudes tenía que tener una configuración similar a la que estamos viendo para poder llevarse a la práctica, como efectivamente sucedió. Y es muy interesante cómo en la astrología una simple declaración nos puede revelar tanta información, puesto que si observan, la gráfica acaba de cambiar y están observando una sinastría entre la propia declaración con la conjunción Júpiter-Saturno del 2020 localizada para Rusia. No vamos a entrar en este video a hacer un análisis muy profundo de lo que son las conjunciones Júpiter-Saturno, eso es material que se tocará en otra oportunidad, pero nos basta con saber que son aquellas cartas que tienen una duración de 20 años a nivel mundano, es decir, a nivel mundial, y que reflejan las nuevas tendencias sociales, económicas, políticas y gran etcétera que la humanidad comenzará a experimentar durante el tiempo válido de la misma. De este modo,
Ya hemos hablado de la importancia de Marte dentro de la declaración que hizo el presidente Putin, y no resulta nada llamativo el hecho de que esté realizando una cuadratura con el propio Marte de la carta de la conjunción Júpiter-Saturno. Es decir, el Marte de la declaración, que es prácticamente el planeta más importante de la carta, está en cuadratura con su homónimo dentro de la conjunción Júpiter-Saturno, lo cual únicamente podía referir a conflictos, guerras, luchas, batallas, fricciones y toda la serie de configuraciones esenciales a las que refiere Marte. Pero incluso al simultáneo, si observamos el eclipse que se produjo en noviembre de 2021 localizado para Rusia en sinastría con la declaración de invasión de Putin, podemos observar algunas posiciones muy llamativas, como la cúspide de la casa 10 de la declaración en Escorpio, un signo dispuesto por Marte y asociado con el conflicto, la lucha y la batalla, en conjunción o oposición, según cómo se quiera ver, con los luminares del eclipse. Entendiendo que un eclipse significa oscurecimiento y que siempre trae problemáticas en un área en particular, que un ángulo quede en aspecto con los luminares del eclipse ya es una mala señal, especialmente en Escorpio, que es un signo, como ya hemos mencionado, asociado a la batalla, dispuesto por Marte, y dentro de ese mismo eclipse Marte está en las máximas dignidades para poder manifestarse de la forma más pura. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esta serie de consideraciones y retomamos la asunción de Putin como presidente de Rusia, realizando una revolución solar para el 2022, que será válida todo el año, podemos observar que Saturno va a estar en conjunción exacta con la cúspide de la casa 7 de su asunción, o lo que es lo mismo, en oposición a su ascendente natal. Estas no son unas noticias particularmente alentadoras, de hecho a uno le harían considerar que el conflicto va a recrudecerse en algún punto y que tendrá Rusia que enfrentar bastante enemistad por parte, de un lado, de los organismos internacionales de carácter burocrático, como puede ser la ONU, que en este momento no están haciendo demasiado como para interferir en la cuestión, pero es probable que al menos de palabras sigan haciéndolo y sigan condenando el accionar del país. Y por otro lado, ahora sí, ya enfrentará una enemistad más pronunciada con sus enemigos declarados y particularmente de un carácter tecnológico, es decir, que la guerra puede tomar un cariz virtual, un carácter tecnológico. Probablemente cortes al internet de manera diaria, probablemente cortes de luz de forma diaria, apagones eléctricos, guerra tecnológica pura y dura. Claramente la tecnología jugará un rol predominante dentro del conflicto en los meses venideros y los adversarios de Putin harán gala de un alto dominio en esta materia. De hecho, los dos aspectos duros que va a realizar Saturno durante el año en esa carta, que son la cuadratura con el Sol, que es regente del ascendente, y la conjunción con la cúspide de la casa 7, o oposición con la cúspide del ascendente, se van a producir de manera intermitente una y otra vez, puesto que Saturno está retrógrado, va a estar retrógrado, es decir, que va a ir moviéndose hacia atrás en cuanto llegue a un punto en particular, provocando una nueva reiteración en esta serie de aspectos. Pero no necesariamente tenemos que depender de la revolución solar, podemos utilizar otro tipo de técnicas y llegaríamos a las mismas conclusiones. Es decir, que probablemente haya algunos periodos de tregua y de paz, pero que constantemente la amenaza de batalla y de conflicto seguirá latente una y otra vez. Por ejemplo, si utilizamos el eclipse de fines de abril del año 2022, vemos que queda en conjunción exacta con la cúspide de la casa 10 de la asunción de Putin. Es decir, nuevos problemas para la imagen pública presidencial. Lógicamente, por su manejo en toda esta cuestión. Ese mismo mes de abril se produce la conjunción entre los maléficos, entre Marte y Saturno, dando origen a un nuevo ciclo con una tendencia a pervertir todo aquello que entre en contacto con los grados desde el 18 hasta el 24 de Acuario. Si bien esta es una carta con una repercusión mundial y que en ninguna parte del globo terráqueo nos vamos a ver exento de la misma, dentro de Ucrania cobra una particular fuerza y particular relevancia puesto que queda en conjunción exacta con la cúspide del ascendente. Es decir, está marcando que en ese lugar en el mundo en concreto va a haber una gran serie de problemas a lo largo de los años venideros o al menos en el periodo en el que dure esta conjunción. Pero llevado aún más lejos, si algo nos faltaba, realizando una sinastría entre la conjunción Júpiter-Saturno y la conjunción Marte-Saturno, podemos observar cómo los maléficos quedan en oposición exacta con la cúspide del ascendente, localizado todo para Ucrania, por supuesto, dando otra pista más y otro indicio más de que claramente todo esto no ha terminado. Consideremos que este video se está grabando a fines de febrero de 2022 y todo este percal inicia en abril tirando a mayo. Y la última de las cartas que tenemos preparadas en el repertorio para el video de hoy es la asunción de Zelensky como presidente de Ucrania.
Realizando una revolución solar para el año 2022 encontramos dos aspectos muy llamativos. El primero es la conjunción de la Luna con Saturno. La Luna en este tipo de cartas representa a la población, a la gente, a las masas, y Saturno es el límite, la contracción, aquello que se quita. Por lo tanto, una Luna en exilio en conjunción con Saturno, que es de las peores configuraciones posibles, habla de una gran merma en la calidad de vida de la población y que únicamente tendrán que enfrentar dificultades a lo largo del año. Esto sumado, por supuesto, a la cuadratura que va a estar realizando Saturno con Mercurio, que es el regente del ascendente. Por lo tanto, la presidencia vivirá momentos verdaderamente críticos y caóticos a lo largo de 2022 y parte de 2023. Como dato adicional, podemos observar cómo esta carta se dio con el Sol en el grado 29 de Tauro. Si el Sol es la figura presidencial y el grado 29 es el más maléfico y fatídico de todos los grados, el famoso grado de pérdida, el hecho de que en estos momentos el presidente ucraniano se encuentre refugiado o exiliado en otro país por fuera de toda esta situación, bajo una gran carga de caos y de crisis, me parece particularmente sugestivo, más aún si es la casa 9, es decir, la casa del internacional. Y ya para ir finalizando con el contenido del video, si hacemos uso de la técnica de los ciclos planetarios, podemos darnos cuenta de que en este momento estamos transitando el año Tigre de Agua. Hace 60 años atrás, también en Tigre de Agua, en medio de la Guerra Fría, se produjo la famosísima crisis de los misiles en Cuba. Es decir, cuando la Unión Soviética completamente llenó de misiles Cuba apuntando hacia Estados Unidos y fue requerido un enorme trabajo diplomático para evitar un caos y una catástrofe a nivel mundial. 60 años después, actualmente en el 2022, vemos que en Bielorrusia se le abren las puertas a Putin para que coloque armas de destrucción masiva, armas nucleares y misiles de todo tipo, apuntando no solamente a Ucrania, sino a otros miembros de la OTAN y probablemente aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, hay ya una particularidad muy llamativa, una similitud muy llamativa dentro de ambos años. Pero como si todo esto fuese poco, en el transcurso del año 1938, en plena Guerra Mundial, año Tigre de Tierra, se firmaron los famosísimos acuerdos de Múnich entre los diferentes grupos aliados y el Tercer Reich. Estos últimos básicamente le garantizaban a Alemania el hecho de que no iban a intervenir a lo largo de su conquista expansionista por Checoslovaquia y Austria, lo que permitió así su anexión, que es algo muy similar a lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, en los cuales escuchamos afirmaciones como han dejado a Ucrania sola, sus aliados la han abandonado, etcétera. Así podemos apreciar cómo grupos y organismos internacionales, tal que la Unión Europea o la OTAN, no están interviniendo lo suficiente para ayudar a un supuesto aliado como es Ucrania y que puede desembocar en una anexión por parte de Rusia dentro de no mucho tiempo. Y bien, gente, este era el breve análisis y los breves comentarios que queríamos compartir con ustedes respecto a la situación que se está desarrollando en la Europa Oriental. Una muy desafortunada situación y que esperemos tenga una pronta resolución que beneficie a todo el mundo de la mejor manera posible. Les enviamos así un gran abrazo y vamos a estar viéndonos dentro de futuras entregas.